primera etapa de lo que es fuentes del derecho. O sea, toda la parte inicial, como les decía, tiene que ver con la parte jurídica, ¿no? Del curso, que es la que tenemos que prestarle atención para que después nos fluya un poco sea más fluida la parte que sigue. Entonces, vemos en principio lo que son las fuentes del derecho. Esto ya lo estuvimos viendo, creo que en alguna clase más, aparte de la que yo grabé en, en el video. Acá son fuentes del derecho laboral. ¿Ustedes qué contestaron en esta? La C. Ah, claro, porque en este está la crucecita. Ah, no la vi, no la vi. Grande. Bueno, claro, la G. ¿Por qué? Porque la idea de esta pregunta tiene que ver con que tengamos este primer concepto y bien clarito, bien establecido, de que no es que nosotros desde de lo que es el tema jurídico, siempre tratamos de encasillar cuestiones y tenemos en cada uno de los temas que, que los rubros o las ramas del derecho empiezan a integrarse, tenemos, inmediatamente nos vamos a estos lugares como de raíz, ¿no? Como de principio. Entonces, el derecho laboral va a tener sus principios generales y va a tener sus fuentes del derecho. El derecho administrativo, lo mismo. El derecho penal, lo mismo. Pero en realidad estamos hablando de los mismos principios, nada más que cuando uno lo analiza, como se dividen las ramas para poder estudiarlas, cada rama lo va a analizar en forma privada, aquello que le compete de cada una de las fuentes. Pero no es que hay una fuente para el derecho laboral y hay otra fuente para el derecho penal. La fuente es la misma, nada más que se va complejizando y se va atendiendo a diferentes cuestiones. Por ejemplo, nosotros hablamos acá sobre el artículo primero del LST, que donde muestra cuál es para el derecho laboral las fuentes que están destinadas a interpretarse desde el derecho laboral. Pero en realidad son las mismas fuentes, nada más que están especializadas al derecho laboral. Quizás el laboral tiene algunos lugares de donde brota el derecho laboral que son medio exclusivos, como por ejemplo las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Pero simplemente porque esas convenciones y porque se establece de esa manera cuestiones propias del derecho laboral, pero no porque sean fuente del derecho exclusiva del derecho laboral. Cualquier convención, una convención, por ejemplo, qué sé yo, de la Cámara de Comercio puede llegar a ser fuente del derecho civil. ¿Entiende? O derecho comercial. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención y no e integrar, ¿no? Esta es la idea. ¿Por qué la pregunta y por qué la respuesta? Para integrar, integremos todo lo que es el derecho, sepamos que se divide, pero sepamos siempre que tiene una raigambre, ¿no? Un tronco en común. Bueno, la conducta que trae consecuencias jurídicas es, y acá está tildada, un acto jurídico. Esto ya lo entienden, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? No. Vayan diciéndome así avanzamos. Es más que nada para repasar un poquito estos temas. No. Bueno, No. independientemente de la definición del contrato para el derecho como un intercambio de prestaciones de carácter obligatorio, podemos decir que su naturaleza jurídica es, y la respuesta era, el choque de dos o más actos jurídicos. Si entendimos lo anterior, entendemos esto. El contrato de trabajo es un contrato que además tiene que ver con el ámbito laboral, tiene una doble mirada estatal, ley de contrato de trabajo, está solo protegido por la ley de contrato de trabajo. Esta pregunta, ¿a dónde apunta? A entender que el derecho laboral es, si bien lo estudiamos a través de la ley, la LST, ¿no es cierto? En realidad abarca muchísimo más. Abarca muchísimo más. Espérenme que me está... Bien. El objeto del contrato de trabajo, o sea, abarca muchísimo más en el sentido de que es la ley de contrato de trabajo y además también todas las fuentes que vimos anteriormente, la Constitución Nacional, etc. El objetivo del contrato de trabajo no puede ser ilícito, prohibido, ilícito o prohibido. Son dos artículos que están en la ley, por lo tanto, la respuesta correcta era las dos cosas, ¿no? Más que nada para que ustedes lo tengan en la cabeza, ¿no? Que vuelvan a pensar y vuelvan a reflexionar y lean y tengan estos dos artículos como de lectura obligatoria. Es importante esto de la ilicitud o la prohibición de algunos actos. Ahora vamos a ver un poco más de eso.
Y la nulidad del contrato de trabajo de objeto prohibido puede ser opuesta, y esta es la pregunta que trajo discusión. Yes. Solo la parte empleadora, solo la parte trabajadora, ambas, ninguna de las dos. Bueno, era un poquito, todo lo anterior era más que nada para que pensemos en esta pregunta, y esta pregunta si trajo un pensamiento de parte de ustedes o una atención de parte de ustedes, era a propósito para que lo tengan, quiere decir que sirvió el tema de darles este cuestionario. Lo que yo quería sintetizar, a ver, vereme que hay gente esperando, la voy a admitir. Lo que yo quería sintetizar con esto era precisamente esta cuestión, ¿no? Porque fíjense cómo pensamos, cómo estamos pensando en derecho, ¿no? Como yo les decía hoy al arranque, al inicio de la charla. No solamente comprendemos la ley sabiendo, ¿no? Sabiendo lo que dice la ley, porque eso es fácil, ¿no? O sea, no se piensa jurídicamente sabiendo lo que dice la ley, porque para saber lo que dice la ley hay que saber leer nada más, no hay que interpretar otras cuestiones, sino que interpretar el derecho es utilizar ese texto de la ley para interpretar otras cuestiones del derecho. Y acá nos viene inmediatamente la cuestión de lo que estuvimos tratando de analizar. Y lo que yo quiero transmitir, tal vez es un poco pretencioso de mi parte, lograr que ustedes comprendan algunas cuestiones propias del derecho. Pretencioso digo no porque ustedes no lo puedan hacer o ya no lo hicieron, sino de mi parte, que yo quiera hacerles entender estas cuestiones, está un poquito de más dentro de lo que es el curso, pero no lo es finalmente después si hacemos una comprensión de dónde vamos a ir a desarrollar nuestra actividad. O sea, si nuestra actividad la vamos a desarrollar en los mismos lugares donde estamos desarrollándola hasta ahora, no habría mayor inconveniente en solo o simplemente conocer el texto de la ley. O sea, van a estar más capacitados que otro colega de ustedes porque ustedes conocen la ley de trabajo, el contrato de trabajo, y conocen los vericuetos de la ley de contrato de trabajo, nada más. O sea, no habría mayor incumbencia en eso. Que de hecho ustedes mismos solos, a través de su propio desarrollo en cada trabajo, van incorporando y entendiendo, ¿no es cierto?, cómo funciona a través de lo que les pasa en la vida normal, ¿no? O sea, qué pasa si no me presento a la guardia, qué pasa si estoy trabajando de más, qué pasa si... Entonces, eso se va incorporando de manera... de hecho, ¿no? Fáctica, de manera fáctica. Ahora bien, si está bien o está mal, después también conocemos los modismos de cada uno de los ámbitos donde se trabaja, conocemos cuáles son las cosas habituales, a las que te tenés que adecuar aún fuera de la ley, porque bueno, eso es así, se estableció de esta manera, y mi compañero lo hace y yo también. Bueno, eso no lo vamos a cambiar nosotros desde la pretensión de la ley, porque el conocer el texto de la ley nos dice cuál es el ideal que tiene el legislador al momento de hacer observación sobre estos temas. Pero la realidad después es la única verdad, ¿no? Después, cuando nos encontramos con la realidad de que tenemos que trabajar una hora de más, porque así lo establece no sé, el jefe o el director o quien fuera que así lo establezca, nos encontramos y bueno, ¿qué hacemos entonces acá? ¿Qué hacemos? ¿Dejo de trabajar, no trabajo más? O cambio de trabajo, o lo que fuere. Bueno, no puedo cambiar de trabajo, me queda cerca, entonces uno resigna algunas cuestiones personales por un acuerdo, que es un acuerdo no formal y que aún está por encima de lo que dice el texto legal. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el texto legal nos va a dar un marco, ¿no? Y sobre todo en cuestiones que regulan el derecho de trabajo, porque ese marco no es un marco inocente, es un marco que está específicamente pensado para dar una base desde el Estado a un tema tan importante como es lo laboral. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia que ya la venimos explicando y ya venimos hablando de este principio protectorio que tiene la ley. Y esta ley, o este principio protectorio que se va a ver representado en la ley, como decía yo, les va a dar un marco. ¿Y qué es ese marco? Porque tiene que ver exclusivamente con esto de la pregunta y la respuesta que nos dio a pensar en el grupo, y que seguramente la valentía que tuvo la doctora que lo dijo, quizás se vio representada en otros que no lo dijeron, pero que lo pensaron, ¿no? ¿Qué significa la palabra oponerse? Y bueno, ahí nos encontramos con una terminología y aparece el pensamiento jurídico, ¿no? Para decir, era esto, oponerse era esto. Entonces, finalmente ustedes entendieron
O sea, o comprendieron, tuvieron el alcance, ¿no? Para darse cuenta desde dónde se establecía esa terminología. O sea, ¿qué significa oponerse? ¿Qué pudieron dilucidar con la pregunta, la respuesta, que la mayoría la contestó bien, pero con esta respuesta? A ver, ayúdenme un poquito, así vamos viendo para adelante cómo... Y yo pienso que, a ver, lo que entendí yo es, ¿quién se puede oponer a ese contrato? Que no ¿Cómo es, sería? A ver, ¿cómo defino? claro, si el peso cae sobre el empleador, el único que se va a oponer y decir esto no es legal, el empleado. Claro. ¿Por qué? A ver, porque tenemos que entender una cuestión netamente de la cabeza del jurista. Una cuestión netamente de la cabeza del jurista. Que está bien que así pase, y está bien que así sea. Porque eso nos va a permitir realmente interpretar todo tipo de lectura jurídica. ¿Para qué existe este principio protectorio representado en esta ley? O mejor dicho, ¿para qué es la ley? ¿Para qué está escrita la ley? ¿No? La ley está escrita obviamente para darnos un marco, como dije antes, y también para darle la acción de un derecho a aquel sobre el cual la ley está expuesta. O sea, en este caso puntual, la ley le está diciendo al trabajador: mira que yo te estoy protegiendo a vos por si te encontrás en una situación en la que el empleador, quiera que vos hagas algo que no está permitido, ¿no? En el objeto prohibido que hablaba el artículo 40. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, pero ¿para qué me serviría saberlo? ¿No? No sé, que un menor de 10 años no puede trabajar. ¿Para qué me sirve saberlo? No me sirve saberlo para conocerlo, porque conocerlo yo ya lo sé. O sea, no hay que ser muy listo para saber que un menor, si quiere trabajar, deberíamos tener un resguardo especial respecto de cuál es la calidad de su trabajo. Esto ya es una cosa común. Entonces, que el legislador es un lelo que dice, bueno, pará, lo pongo ahí porque quiero, a ver, o porque la gente que tiene que leer la ley es porque no entiende cuestiones básicas como de la conciencia de las personas. No, lo pone para darle una calidad a un derecho. Y esa calidad que le da al derecho, finalmente lo que va a hacer, y esto es lo importante, todo esto, si ustedes entienden esto, y me tomo el trabajo así de explicarlo así puntillosamente y tratar de buscarle la vuelta para que lo que le digo ahora como final de la película se escuche unos bombos atrás y que redoble en esto, porque yo creo que es lo fundamental. Lo fundamental que les va a servir de ahora para siempre, para este curso y para otros. Darnos cuenta que el derecho está apuntado a la futura prueba. Si usted hace un contrato, sea cual fuere, ¿no es cierto? Un contrato de alquiler. ¿Cuántos acá? Un contrato de alquiler nos atraviesa a todos, porque algunos somos inquilinos y otros somos locadores. ¿Está? Todos tienen un contrato de alquiler, todos firmaron un contrato de alquiler, ¿verdad? ¿O no? Bien. ¿Para qué sirve el contrato de alquiler? ¿Para qué sirve el contrato de alquiler? Para el inquilino sirve para que no me Claro, salga... establecer, claro, sí. Un Bueno, compromiso de las partes. Bueno, yo le voy a decir lo que dice los doctrinarios del derecho. El contrato sirve para el incumplimiento, para nada más. ¿Está? Porque si yo tengo un contrato y lo cumplo, no hace falta escribirlo, ya de palabra yo te digo, mira, me vas a dar 20.000 pesos por el departamento este que yo te alquilo, y vos todos los meses me pagás 20.000 pesos y no rompes nada y te portás bien y cuidás todo y no hay problema. ¿Para qué sirvió el contrato? Cuando terminaron los 2 años, ese contrato no sirvió para nada. ¿Es verdad? Es así, no sirvió para nada. ¿Está? Si el empleador y el empleado se comportarían como el buen padre de familia, vieron que siempre hablamos del pater family, tampoco serviría para nada la ley, ¿no? Entonces, la ley y el contrato, en el caso del contrato de alquiler, sirven para el incumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, si no hay incumplimiento no lo tomo. Ahora, si hay incumplimiento lo voy a leer. A todos nos pasa que cuando tenemos un problema vamos a leer el contrato que firmamos, a todos. Antes no lo leímos, ¿no? Llámese póliza de seguro, llámese contrato de alquiler, ¿no? No solo la ley, espérenme que no puedo identificar quién hace ruido, así que vuelvo a silenciarlos. Entonces, es interesante esto, pensarlo de esta manera. La ley sirve para
para un incumplimiento, ¿no? La ley sirve para regular algo, darle una calidad a un incumplimiento. Pero dije algo más yo, dije algo más. Dije que el derecho piensa en prueba. Entonces, si ustedes quieren pensar jurídicamente, piensen en prueba. Y la prueba no se trata solamente de qué manera la produzco, ¿no? Porque, pero yo te pagué, acá tengo el comprobante. ¿Ah? Eso es una prueba, ¿no? El comprobante del contrato de alquiler firmado, que pagó, es una prueba. ¿Tá? Sino que esa prueba, además de existir, tiene la capacidad de ser opuesta ante la otra parte. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Y fíjense cómo lo explico para que después se entienda lo otro, ¿no? Yo pago el alquiler del departamento de Juan, lo tengo, Juan Marino al lado mío, ¿ah? que me alquiló Juan. Y voy a la casa de Juan con los 20.000 pesos del alquiler. Y me encuentro con Silvina, adentro. No sé qué pasa entre Juan y Silvina, ya no es un problema mío, pero estaba Silvina adentro. Entonces le digo, acá tengo la plata para Juan. Y Silvina la agarra y me da un comprobante firmado por ella que me dice que me cobró el alquiler. ¿Está? A los 2 días viene Juan y me dice, hola Marcelo, ¿cómo te va? Pagame el alquiler. Y yo le digo, no, mirá, acá tenés el papelito que dice que yo lo pagué, se lo pagué a Silvina. ¿Está? ¿Yo puedo oponer ese papelito a Juan, siendo que lo firmó Silvina? De esto se trata el derecho. De esto se trata el entendimiento de estas cuestiones. ¿Está? Entonces, ¿quién puede oponer la prueba? Es cómo podemos pensar jurídicamente en el derecho. Entonces, cada vez que leemos un artículo, tenemos que pensar en eso, porque está apuntado siempre hacia eso. No me interesa la ley, no me interesa el contrato. Lo que me interesa es una herramienta para que yo pueda oponer al otro, ¿eh? Una situación de mi derecho. ¿Está? Eso es lo que me da finalmente el sistema jurídico, ¿no? La seguridad jurídica me genera y me crea herramientas, para que yo tenga que oponer a la otra parte que reclama, ¿no? Cuando dijimos, no sé si lo dijimos, si no lo digo ahora, en un juicio siempre se habla del que alega prueba, ¿no? Eso es una frase que nosotros decimos desde el derecho siempre, el que alega prueba, ¿no? A ver, se dio una discusión en un curso anterior, que me pareció que después se las voy a trasladar también a ustedes, porque creo que es interesantísima, sobre si ustedes, sobre todo ustedes, ¿no? Que ahora van a ser, además de médicos, especialistas en laboral y hasta peritos, ¿no es cierto?, en laboral, en medicina laboral. Entonces, fíjense, ustedes corren con la responsabilidad médica del acto médico, ¿no? Y tienen ustedes la posibilidad de ser pasibles, ¿no?, de un juicio de mala praxis, ¿está bien? Si se equivocan en su arte y profesión. Entonces, además de eso, ahora, si quieren ser peritos, también pueden llegar a ser pasibles de hacer una pericia mal y con eso correr con una responsabilidad de mala praxis. ¿Esto es así o no es así? Bueno, para contestarlo, hay mucho para hablar, que pueden verlo en un video que está también en el canal sobre la praxis médica, o la praxis del perito, perdón, dicho. Entonces, el derecho me va a dar herramientas para que yo pueda reclamarle al perito algo que hizo mal, y el perito va a tener herramientas para oponer ante aquel que quiera alegar que lo dañó. ¿Bien? La ley de contrato de trabajo versa y se basa exclusivamente en esta cuestión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando se habla del derecho protectorio, cuando se habla de que alguien protege, ¿no? En este caso ese alguien es el Estado, ¿no? El Estado benefactor, el bueno, el papá bueno, que viene y protege. Oh, el doctor, me parece que está el doctor Manetti acá presente con nosotros porque ve un gorro raro. No se te escucha, Dani. Entonces, este derecho, te lo sacaste, este derecho protectorio, ¿no? Lo que nos va finalmente a permitir, ¿no?, es este Estado beneficiando una relación jurídica en virtud de una de las partes. ¿Y cuál es esa parte que va a estar más beneficiada con este contrato? Sin dejar de tener a la otra presente, pero sobre todo privilegiando una situación con una de las partes. ¿Cuál? Aquella que tiene, como dijimos en otras clases, ¿no es cierto?,
de que es la parte más débil, ¿no? Va a privilegiar esta debilidad y va a equilibrar en esto de la idea de justicia o de equidad, aquella parte que tiene menos posibilidad de defenderse con la otra que tiene una calidad técnica más adecuada. Y no hablamos solamente de más dinero, que también es así, ¿no? Porque también el dinero es parte de la relación jurídica del trabajo, ¿no? Este salario y este dinero que va a salir de la parte empleadora. ¿Mm? Sino también hablo de un montón de otras cuestiones, o sea, el conocimiento, la dirección, el tener la posibilidad de hacerte caer o hacerte pisar el palito, por ejemplo, si yo te digo, bueno, mirá, está bien, te gusta el trabajo, te pago bien, pero te quiero echar, entonces te digo, bueno, ahora a partir de mañana empezá a venir a mi sucursal que yo tengo en La Quiaca. Y bueno, viejo, si no venís, yo te estoy dando trabajo, yo no te lo impido, yo te dejo trabajar, pero vení allá. Bueno, para eso hay un principio protectorio del derecho o dentro de la ley que habla sobre el desarrollo y de los cambios en la condición laboral. Entonces, el derecho, finalmente, el Estado, viene a darte una herramienta para que vos puedas oponer a la otra. Entonces, si yo te echo porque vos no asististe, ¿no es cierto?, a este nuevo trabajo que yo te di en esta dirección que tiene la empresa para poder mandarte, y esa dirección, y esa orden que yo te doy desde la dirección te afecta considerablemente tanto que estás dentro del parámetro de la ley, vos podés oponer la ley ante el empleador y modificar esta condición. Obviamente que esta modificación, como yo decía, es jurídica y no de la vida. Por eso también el derecho protectorio que tiene el derecho laboral también nos habla de un principio de materialidad, ¿no? Un principio material. ¿Por qué? En esto de los principios generales del derecho laboral. Porque también el Estado le dice al juez, ¿no?, en esta ley, le dice, pero ojo que también además de pensar en la relación jurídica, tenés que ver qué hay atrás del contrato, ¿no? ¿Cuál es este principio material? Es el principio de la realidad material, ¿no? Donde el juez está obligado que además de ver qué pasó entre las partes, ve qué pasó además de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Ahora ya vamos a ver un poquito, pero lo adelanto. Pero vuelvo a lo mismo, como establecer que esta ley lo que va a hacer, además de la protección del más débil, es establecer un parámetro de prueba, ¿no?, sobre el cual la otra parte puede oponerse o no oponerse. Por eso es que en esta pregunta final, por eso que en esta pregunta, cuando nosotros decíamos, y ahora lo vuelvo a poner para el que no lo vio, a ver, donde decíamos acá, la nulidad del contrato de trabajo de objeto prohibido puede ser opuesta. ¿Por quién? Claro, por la parte trabajadora, porque así lo dice el artículo. El artículo dice que esto no puede ser opuesta por la parte empresarial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿De dónde viene entonces la concepción de la oponibilidad? ¿Bien? Y esta oponibilidad corresponde, como les dije, a el sistema probatorio. Porque no es que va a venir el empleado y va a decir, ah, señor empleador, mira, acá lo dice la ley, le estoy oponiendo en este momento. No, eso es una risa, lo que estoy diciendo, una película cómica. Lo que va a hacer el empleado es notificarlo por carta documento a la otra parte, ¿bien?, diciéndole, mire usted, señor empleador, este contrato es nulo porque hay una prohibición, como responde a la que habla el artículo 3940 de la ley LST, y lo intimo a que en el plazo de tanto revierta la situación o directamente lo deje como nulo o me pague lo que falta, pero no me... lo hago nulo, pero me tiene que pagar igual a lo que hice hasta acá. ¿Por qué? Porque usted no puede reclamar y yo sí, dentro de esta cuestión. ¿Entienden? Entonces, notifico y ya entro en el ámbito judicial, jurisdiccional. Ya no estoy dentro de una relación material de uno a uno, ¿no? De lo que yo charlo con mi jefe cuando voy a la mañana a tomar un mate. ¿Está? Sino que salgo y estoy dentro de la faz jurisdiccional. Y ahí estoy notificándolo fehacientemente. Y es tan así esto, entendiéndolo tan así en el sentido de la interpretación que yo les doy, que les digo que tienen que pensar jurídicamente, que hasta algunos colegas nuestros no se dan cuenta que esta notificación que yo le mando a la otra parte no está dirigida a la otra parte. Fíjense, y piénsenlo de esta manera.
yo hago una carta documento, una carta laboral, ¿no? En un telegrama laboral, en donde yo le digo, señor empleador, mire, conforme al texto de la ley, en el artículo tal, bueno, son un poquito más, tienen algunas letras, sobre todo el derecho laboral, después ustedes van a ver que les voy a pasar algunos ejemplos de notificaciones, tienen su propio lenguaje, además de lo jurídico. Pero dice algo más o menos así, que intimo por el plazo de 48 horas, cese en la situación que está, o no, o lo intimo para que me dé la licencia por maternidad durante el periodo. Entonces, lo notifico a la otra parte de lo que dice el texto de la ley. ¿Está? Y le impongo la posibilidad de que si me lo niega, me considere despedido. Póngale que me lo niega la otra parte o guarda silencio, entonces tengo la facultad de considerarme despedido y es lo mismo que se me despidiera él con un telegrama. Entonces, si yo veo la carta, ¿no es cierto? Yo veo el telegrama laboral, veo remitente, yo, destinatario, Coca-Cola Sociedad Anónima. Pero en realidad ese texto no es para ninguno de los dos. ¿Para quién va a ser? ¿Quién va a leer ese texto? ¿A quién le va a importar ese texto? A ver si lo identifican. Yo los molesto así porque me gusta que sufran un poquito a veces. ¿Para quién? Perdón, el texto que el empleado le manda al empleador, por ejemplo, solicitando una licencia por maternidad. Por ejemplo. ¿A quién ¿A quién va dirigido? Va dirigido al empleador, pero a futuro iría dirigido a quien va a defender a ese empleado si no le dieron la licencia. ¿Quién es ese que va a defender? El abogado de la justicia. No. El abogado no. El abogado va a contestar también la otra carta, ¿no? Porque en realidad la carta las escribimos los abogados, en teoría, ¿no? Debería ser así. El juez. Al empleado. Sí, espéreme, a ver, ¿quién dijo? ¿Alguien más? ¿El juez dijo? El juez. Muy bien. Para mí tiene que ir al juez. Sí. Claro, siempre se escribe para el juez. Entonces, si yo estoy escribiendo para el juez, claro que estoy escribiendo para el juez, claro que sí. ¿Por qué? Porque me estoy cubriendo, estoy oponiendo la situación jurídica. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué interesante esto. Yo lo que estoy haciendo es, le mando una carta al otro para notificarlo o imponerlo de una cuestión, sabiendo que se la mando al otro, pero escribiéndole al juez que después va a juzgar el día de mañana. Obvio, cuando el otro recibe, lo que lee es esto. Fíjense. Uy, si yo no cumplo con lo que dice la carta, un juez me va a condenar a pagar una indemnización. Entonces, claro que está dirigida al juez, obvio que sí. ¿Se dan cuenta? Está dirigida. Otro abogado siempre me decía, no, al juez no, al bolsillo del otro. Y bueno, está bien. En parte tiene razón, ¿no? Pero la cuestión es cuando yo escribo un texto jurídico, lo estoy dirigiendo al juez. ¿Y por qué lo estoy dirigiendo al juez? Por lo que dije antes. Porque estoy generando una cuestión probatoria. Que la ley me va a acompañar como herramienta dentro de esa cuestión probatoria. Se trata de esto y nada más. Así de sencillo, ¿no? La ley en el sistema jurídico, en todo sistema jurídico de relaciones entre partes, porque finalmente es eso, ¿no? Es una relación entre dos partes, dos o más partes, dice la definición anterior, va a significar herramientas para yo oponer o no oponer, o para poder oponer o no poder oponer alguna cuestión que yo quiero plantear. ¿Está? Si yo me obligan a trabajar más de las horas que yo debo trabajar, opongo en la prueba final, futura, ante el juez, que la ley dice tal cosa. Si yo me obligan a ir a trabajar durante el transcurso de una enfermedad, bueno, opongo la ley que habla sobre eso. Entonces, la oposición a la otra parte va a estar versada por la capacidad que tengo de vencer la presunción. Y ahí me voy a meter en una cuestión compleja, pero es solo a los efectos de que ustedes lo interpreten, ¿no? Y para poder explicar esto ahora, de qué se trata con la presunción y de qué se trata con la presunción probatoria, me voy a otro lado del derecho, porque es interesante verlo de esta manera. Entonces la ley me va a establecer un marco, y además me va a establecer un marco probatorio, y además ese marco probatorio me va a dar el lugar a una u otra parte para oponerlo, y además me va a constituir una presunción en contra. Y ahí me volví loco. Entonces lo van a entender muy fácil con el ejemplo.
muy fácil con el ejemplo, y el ejemplo es siempre el mismo. Si lo escucharon ya, perdónenme, y si no, vuelvan a repasar sobre el ejemplo. El ejemplo me lo da el derecho el derecho de las obligaciones, o mejor dicho, hasta el derecho de seguro. Póngale. ¿Quién tiene la culpa en un accidente? ¿Quién tiene la culpa? Yo llego a la esquina, ¿no? Y digo, imprevistamente se me cruzó un auto. Mirá, estás equivocado, porque llegar en la esquina previsiblemente se puede cruzar un auto, entonces no hay una relación de imprevisibilidad. Y ahí vamos a otro lenguaje jurídico, pero se los tiro a propósito para que ustedes lo piensen. Llego a la esquina, freno, porque hay un semáforo, y alguien que viene atrás me choca, ¿no? ¿Quién tiene la culpa del accidente? Y hasta no hay probarlo, no hay un Bueno, culpable. la doctora Marta acá me va a un principio general del derecho, está pensando jurídicamente del derecho laboral y la presunción del indubio pro reo, por lo tanto todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario. Bueno, perfecto, es una forma de mirarlo, dejémoslo ahí para un poquito después. Acá no hay nada, ¿no? Pero vos llegaste, fuiste al trabajo, cuando volviste a tu auto, te encontrás con que tiene un choque. Estaba estacionado y te encontrás con que tiene un choque. ¿Qué le vas a decir al otro? Che, y el otro te va a decir, hasta que no me muestre lo contrario, no fui yo. No, ¿no? Alguien tiene la culpa del hecho. Así que vamos un poquito más a la realidad, al llano. ¿Quién tiene la culpa del hecho? ¿El que lo cometió? No lo entendí yo. ¿Cómo usted dice? Es importante que me sigan, es importante que me sigan, pero quédense tranquilos. El que te chocó de atrás. Claro. ¿Cómo, Gustavo? ¿El que lo provocó? En el ejemplo que pusiste, para la ley, el que te chocó de atrás. Claro. Claro, o sea, el que tiene el daño en el frente, mejor dicho. ¿Ah? Claro. Entonces, vos hablaste, Gustavo, de una presunción. Hay que ver dónde estaba, perdón, hay que ver dónde estaba estacionada también. Bueno, ese es otro tema. Después vamos a lo particular de caso, que ya vamos a hablar de eso. Pero en principio existe, ¿no? ¿Cierto? Esta presunción de que el que tiene el daño en el frente es el culpable del accidente. ¿Estamos de acuerdo en esto? No, ustedes lo entienden, ya lo vieron esto. O lo saben por la vida misma, ¿no? Si yo analizo, ¿no es cierto?, un choque y veo a uno que tiene el daño en la trompa y el otro el daño en el baúl, ¿quién tuvo la culpa? El que tiene el daño en la trompa, porque no pudo frenar, porque después veremos qué pasó. Pero en principio, la ley o la jurisprudencia me otorga una presunción de que el que chocó, el que tuvo la culpa del accidente en mayor porcentaje, porque también obviamente no toda, pero sí en el mayor porcentaje, es el que tiene el daño en el frente. Ustedes saben también, vamos a los mismos ejemplos, que el que va por la derecha, porque venía por la derecha, entonces, bueno, el que tiene paso por la derecha, tiene la presunción de que la culpa la tuvo el otro. ¿Vamos bien? Pero no nos metamos en ese quilombo, entendamos por lo menos algo claro, ¿no? Si yo tengo un daño en el frente y después tengo un daño en el baúl, es probable que el causante sea el que tiene el daño en el frente, que no pudo frenar. ¿Bien? Está bien, usted me puede decir, bueno, está bien, pero yo estaba estacionado y vino un tipo marcha atrás y me chocó la parte de adelante. Claro que sí. Claro que puede pasar eso. ¿Y qué? Entonces, si pasa esa situación, yo pago bueno por malo. O sea, el que, no lo lamento. No, claro que no. Claro que no. ¿Qué deberá pasar? Deberá probar el que tiene el daño en el frente que no tuvo la culpa. ¿Se dan cuenta? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Lo mismo. Estoy hablando de lo mismo, nada más que lo estamos viendo desde otro ámbito. Fíjense, la ley me da una presunción. Y esa presunción que me da la ley me va a hacer la inversión de la carga de la prueba. Apa, ¿qué pasó ahí? ¿Tá? Síganme con esto, es importante. ¿Tá? La ley me invierte la carga de la prueba. Porque como dije antes, el principio jurídico es el que alega prueba. Vos me chocaste. ¿Tá? Pero si vos tenés el daño en la parte de atrás, no tenés que probar nada. El que tiene que probar es el que tiene la presunción en contra. O sea, el otro tendrá que probar que vos viniste marcha atrás. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con el derecho protectorio del derecho de trabajo. Por eso voy y vengo en el derecho, porque a veces algo interpretado desde otro lado parece más complejo, pero en realidad si lo llevamos al terreno llano es fácil. Listo, claro, yo tengo que probar, yo tengo el daño en el frente, yo tengo que probar que el otro venía marcha atrás, obvio, porque la presunción de la ley me la da a favor, la herramienta se la da
al que tiene el daño en la parte de atrás. ¿Por qué se la da a ese? Porque es más probable que él sea el que sufrió el daño y no el otro. ¿Tá? En la ley de la LST, sobre todo con este principio protectorio, le va a dar el beneficio, ¿no? El indubio pro operario al trabajador, porque es más probable que el abuso venga de parte de la parte empleadora. ¿Se entiende esto? ¿No es cierto? Entonces, como la parte empleadora es la que tiene una calidad técnica, económica y técnica, y de conocimiento, superior al trabajador, se le da, en este principio protectorio, la facultad de la inversión de la carga de la prueba. ¿No? Nadie se lo explica de esta manera. Esa es la verdadera cuestión. Deberá probar el otro. Entonces, para probar, tiene que utilizar los mecanismos jurídicos y judiciales. A través de eso. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando hacemos la carta documento, le estamos hablando al juez. Porque le estamos diciendo, mire, señor juez, que esto es prueba de que la otra parte está incumpliendo. ¿Está? Pero pasa algo más todavía en este artículo. Pasa algo más en este artículo que yo me tomé el trabajo de hacerles razonar y que yo entiendo que, bueno, que por ahí les pido disculpas también con el tema de hacerles pisar un palito para que ustedes reaccionen, ¿no? Pero bueno, es parte de la docencia también esta cuestión. ¿Bien? Entonces, pasa algo más con este artículo. Pasa algo más con este artículo. Y vuelvo a mirarlo. Vuelvo a mirarlo y perdónenme porque es necesario. La nulidad del contrato de trabajo, objeto prohibido, puede ser opuesta por, había que poner, la parte trabajadora. ¿Mm? O sea que ya entendemos que ante el artículo que me da la posibilidad de la carga de la prueba a la otra parte, ¿no? Le está diciendo al señor juez, fíjese que la parte empleadora no puede oponer este artículo. ¿Y por qué se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué le da esta facultad, ¿no? De la nulidad en favor y en virtud de aquel, ¿no? Que es el trabajador y no la parte empleadora? Porque en el derecho hay un principio también, que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Tá? ¿Qué significa eso? En el derecho el torpe jurídicamente hablando, no es el que se golpea con los muebles como lo podría hacer yo, sino que el torpe es aquel que no por desconocimiento o intencionalidad o lo que fuere, va en contra de lo que dicen los principios del derecho, las fuentes del derecho, que puede ser la ley también, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago con ustedes un contrato, y ahí es donde empiezo a entender el objeto prohibido y nulo por la nulidad y la prohibición. Yo me encuentro con que dos partes, ¿no? Yo hago un contrato con ustedes, y yo digo que vamos a, como vimos en el ejemplo, vamos a vender estupefacientes, ¿no es cierto? Entonces, soy un torpe, jurídicamente hablando, porque nunca voy a poder oponer ese contrato a nadie. Nunca le voy a poder decir a mi repartidor de estupefacientes, obligarlo a que me indemnice porque no hizo la entrega. ¿Está? ¿Se entiende? ¿No? Bueno, eso significa ser torpe. Mal utilizar los preceptos jurídicos, ¿no? Entonces, si yo hago un contrato con usted para vender estupefacientes, ¿quién no va a poder oponer el contrato? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Está? Ninguno de los dos. Ahora, si yo contrato con un menor, y lo hago trabajar, y lo tengo 3 meses trabajando, ¿está bien? Y un día viene el padre y me dice, pagale, che, que no le pagás, y yo no le pago, ¿quién va a poder reclamarme la indemnización? El menor. Ah, pero el objeto es prohibido, o sea, no puede trabajar un menor. Sí, pero el torpe jurídico sos vos, no él, porque él no tiene la capacidad para poder determinarlo. Por lo tanto, vos vas a tener que pagar igual como si fuera mayor. En tanto, el menor va a tener el beneficio. Como empleador, al menor no lo voy a poder notificar para que se presente a trabajar. Entonces no voy a poder usar los mecanismos contractuales en contra de la parte que no fue torpe.
Y ese es el criterio y la idea de la oponibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Bueno, creo que es un poco, yo sé que por ahí es un poco complejo, no es tan complejo en realidad, o sea, es complejo para mí explicarlo, que es distinto, ¿no? Sí, Silvina. ¿Eso también es inherente a los contratos en negro? Claro. Bueno, ahora, muy buena pregunta, la tuya, porque íbamos para ese lado, ¿no? Ahora esperame que voy a buscar algo que yo quería compartir con ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pum, 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 pum. Acá. Porque es algo bastante frecuente el tema del Claro. trabajo de los menores o Pero este tipo de... fíjense que yo no puedo explicar cosas que no tienen que ver con lo que necesito una base para seguir para arriba. Fíjense acá, miren esto, para que te den cuenta por qué todo este trabajo de hablar y explicar esta cuestión. Capítulo 1 del contrato y la relación de trabajo, la LST, no sé si lo llegan a ver, ¿no? Artículo 23, ¿no? Se los leo, igual no hace falta, pero es para que sepan que lo estoy sacando de la LST. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. ¿Qué me está dando acá la ley? Lo mismo que hablamos recién. ¿Está? Eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten. Si yo logro esto, acá yo ya me voy a sentir, pero totalmente satisfecho. ¿Eh? Si yo logro que, en lo difícil que es para mí, ¿no? Transmitirlo, que ustedes entiendan que la presunción me exige la inversión de la carga de la prueba. Entonces, cuando yo leo el artículo 23 de la presunción de la existencia del trabajo, dice, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Entienden cuál es la cuestión? Salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. O sea, la presunción está en favor de que hay contrato. Siempre se va a considerar como que hay contrato. Por lo tanto, el que diga que no deberá probarlo, no el que diga que sí. Ahí está la diferencia. Y esto parte del principio protectorio. Esa presunción operará igualmente aun cuando no se utilicen figuras no laborales, aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. O sea, por más que me pongas en el contrato empresario de la limpieza a la señora que viene a limpiar a casa, es una señora que viene a limpiar a casa, por lo tanto, hay contrato de trabajo. ¿Se da cuenta? No, pero mire, escúcheme, señor juez, acá tengo el contrato, y acá este contrato dice que ella viene, pero es una empresaria, por lo tanto, me viene todos los días, 8 horas por día a mi casa, pero porque es una empresaria de la limpieza. ¿Entienden? Entonces, no, pará, es una empleada tuya, no hay una empresaria de la limpieza. Y esto pasa habitualmente para poder interpretar. ¿Qué voy a llevarle la carga de la prueba a la pobre mujer que viene a limpiar la casa? No, soy yo el que tiene que probar que es una empresaria de la limpieza. No voy a poder, pero soy yo el que debe hacerlo. Entonces, ante la imposibilidad de mi probanza, la ley le otorga el beneficio a ella. ¿Qué significa con esto? Que no se va a discutir y que ella va a recibir la indemnización correspondiente llegado el caso, si yo la he hecho. ¿Entienden? Bueno, Romero está ingresando. Espérame, porque habíamos hablado, dame un segundito. Y acá vamos a adentrarnos, antes de adentrarnos esto, vamos a visualizarlo primero, ¿no? Porque me pueden llegar a decir, ¿no? O puede llegar a darse la circunstancia en la que exista un tercero, que venga en solidaridad a esta cuestión, a una relación laboral. Lo digo despacio porque creo que lo vayamos incorporando. No vamos a tratar solidaridad porque va a ser más grande la clase para eso, ¿no? Pero sí que vayamos teniendo este preconcepto. Fíjense hasta qué punto el derecho protectorio me invierte la carga de la prueba, que no solamente una relación laboral va a hacer que se presuma contenida dentro de la ley de trabajo, la LST, o que sea contrato de trabajo, en los términos de la LST, sino que además me va a alcanzar
a otros terceros por los cuales yo pueda estar oponiéndolo esta cuestión, ¿no? Como por ejemplo las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque se daba mucho, o es muy habitual, o lo sigue siendo, mejor dicho, ¿no? Que yo contrate yo sea Coca-Cola, ¿no? Y como me sale más caro contratar camiones o empleados para distribución, ¿no? Contrato una empresa que subcontrata camiones para subcontratar empleados Entonces tengo a Coca-Cola funcionando con un servicio mucho más barato para Coca-Cola porque los camioneros están en negro, por ejemplo, ¿no? O no cumplen con las condiciones que debería contar Coca-Cola. Entonces, cuando haya que, o un camionero pide una indemnización, va a tener que ir, no a Coca-Cola, pero yo trabajo Coca-Cola, no, vos trabajás para fulano que a su vez trabaja para Coca-Cola. Entonces, ese momento de evitar, o sea, ese corte, ¿no? En la relación causal entre Coca-Cola y finalmente el chofer del camión que lleva, o el pinche que baja la Coca-Cola en el lomo, ¿no? Se interrumpe en este nexo causal, ¿para qué? Para evitar que Coca-Cola tenga que pagar una indemnización. ¿Bien? Abaratando los costos, obviamente, que esa es la idea, ¿no? Me va a salir más barata la Coca-Cola si pasa esto. Entonces, la ley hace extensiva la capacidad de demandar, ¿no? E invierte esta carga de la prueba en que la empresa no pueda excusarse, o mejor dicho, oponer un contrato intermedio, ¿bien?, para excusarse de la indemnización. Entonces lo pone en solidaridad, que esa es la terminología que vamos a desarrollar mejor después, con respecto a su empleador directo, que puede ser Juan Pérez, que tiene una empresa de camiones. ¿Está? Pero hoy la compañera nos hablaba de trabajo en negro, ¿no? Y de esto, obviamente, también hay mucho que trillar. El trabajo en negro, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que más allá de las cuestiones raciales, se le llama trabajo en negro aquel trabajo que no está registrado, ¿no? Mejor dicho, es al revés, ¿no? El trabajo blanqueado, por eso se llama negro el otro, es el trabajo registrado, ¿no? Tiene dos características. Puede ser un trabajo totalmente en negro, o puede ser un trabajo blanqueado en parte, ¿no? O registrado en parte, mal registrado. ¿Bien? Que esto también es habitual, ¿no? El empleado trabaja figura como que trabaja 4 y trabaja 8, ¿no? Esto es habitual también en las cuestiones. Entonces tenemos esas dos cuestiones, ¿no? Y claramente, obviamente, que ¿quién va a tener el beneficio de la duda en esta cuestión? ¿No? Va a tener que probar el empleador que ese trabajador que tiene mal registrado o no registrado no trabajaba para él, o estaba bien registrado, o trabajaba las horas que yo registré. Entonces, vuelvo a lo mismo. La inversión de la carga de la prueba hace que sea el otro el que tenga que probar. ¿Por qué? Acá se ve claro, ¿no? Hoy hablamos de la cuestión del indubio pro reo en derecho penal, que lo dijo una de las compañeras: todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario, claramente, porque además de ser un principio constitucional, la ley importa que sea el que lleva adelante la acción penal contra la otra persona el que deba probar que cometió el delito, ¿no? Entonces no tiene que probar el delincuente que no cometió el delito. Tiene que probar el que dice que lo cometió. ¿Está? O sea, el fiscal es el que tiene que probar, o tiene la responsabilidad de llevar adelante la investigación penal para demostrar, finalmente, en un juicio, cuando haya una sentencia, que aquel que él había sindicado como autor material del delito es el que lo produjo. Hasta ese momento, hasta la sentencia, no tiene que demostrar absolutamente nada, ¿no? No tiene que el reo o el detenido o el imputado no tiene que demostrar su inocencia. Ya se la presume, ¿no? La presunción de inocencia es un establecimiento legal que hace que nadie pueda oponerlo, o sea, que él pueda oponer todo el tiempo que es inocente ante todos lados, ¿no? Tanto sea en la faz judicial o en la faz administrativa o en cualquier lugar del derecho, ¿no? Esto pasa habitualmente y a veces es una cuestión de no conocerlo. Ahora, no tiene un trabajador que demostrar que él trabaja.
no tiene un trabajador que demostrar que él trabaja. Simplemente debe decir que trabaja para que se lo tenga por trabajado. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? La existencia del contrato de trabajo para el trabajador es su sola palabra. ¿Está? Su sola palabra. Deberá, en todo caso, el empresario, ojo, yo voy a hacer un paréntesis acá. Esto no quiere decir que esté mal o que esté bien, o que yo piense que esté mal o que esté bien, eso lo entienden, ¿no? Porque obviamente que si acá la mayoría de ustedes son independientes o empleados de un hospital, de una clínica, lo que fuera, pero también puedo estar hablando con el dueño de una clínica y tiene para decir un montón de cosas en disvalor de este principio protectorio, ¿eh? Ténganlo en cuenta, ¿no? Esto no estoy haciendo un juicio de valor, yo estoy diciendo, sacando una radiografía y diciendo, bueno, acá, este es el diagnóstico que vos tenés. Entonces, la ley me dice esto, ¿tá? Lo aclaro por las dudas porque a veces cuando hablo me dice, pero vos estás... no me suscribo a ninguna política, estamos acá a ningún partido. Todos somos políticos, yo soy apartidario y independientemente de eso, lo digo porque no hago un juicio de valor, ¿no? Está bien que el Estado igual, o sea, el juicio de valor que puedo decir es que está bien que el Estado se meta en algunas cuestiones para defender a la parte más débil, está bien. Después cómo lo hace ya es otro problema, ¿eh? Es un problema ya más de legislación y no tanto o más filosófico y no tanto técnico como lo estamos entendiendo nosotros. Pero en esta radiografía, en esta ley, se está velando por esta cuestión, ¿no? Entonces, es el empleado el que está beneficiado con este principio, ¿no? Y es el empleador el que debe demostrar que no es trabajador, ¿tá? Ahora bien, obviamente, que si a mí me toca, ¿no?, defender un empleado, no voy a decir, acá estoy, señor juez, mire, él es empleado y nada más, yo voy a llevar material probatorio. Que eso es otra cosa, porque eso es una cuestión técnica, porque surge esta confusión. Porque, como les digo, una cosa es interpretar la ley, atender estas cuestiones, y otra cosa después en la práctica, lo que nos pasa. Entonces nos pasa que vamos a un abogado, mire, esta clínica no me quiere reconocer las horas, qué sé yo, y el abogado te dice, y bueno, tráeme testigos. ¿Y para qué querés testigos? Si yo le escuché al doctor Renner que decía que yo no tengo que demostrar nada. No, pará, está bien, sí, pero tengo que oponerme después a lo que demuestra el otro, que eso es otro tema, es materia de prueba, porque también puede el otro mentir en esa prueba, entonces yo tengo que anticiparme. No porque vaya a ser la necesidad de demostrarlo, sino porque me voy a anticipar. Ahora, ¿qué pasa? Entre ese equilibrio de pruebas, el juez va a decidir, ante la duda, o sea, si es claro que vos no trabajaste ahí, porque yo tengo acá que te vimos entrar en la otra clínica en el horario que vos dijiste que estabas trabajando para esta, bueno, evidentemente ahí estoy demostrando que vos no estabas trabajando en relación de dependencia conmigo o con mi cliente. ¿Está? Si hay duda, si no existe esa probanza de parte de la otra parte, el juez lo que va a hacer es inclinarse hacia el trabajador. ¿Por qué? Porque también está la versión, ¿no?, que siempre dice, por eso les decía yo hoy, hace unos segundos, que si tuviéramos un empresario, ¿no?, estudiando este curso, me podría decir, pero escúchame, la verdad que es una carga, además de las cargas fiscales que tengo con el Estado, también tengo que soportar que venga cualquiera a decirme que trabajó conmigo porque vino a cubrir una guardia, y yo lo tengo que pagar como bueno, ¿está? Bueno, pasa. Entonces, a ver, después el caso particular es un caso particular. En general, el equilibrio es tendiente, ¿no?, a un razonamiento, ¿no?, yo siempre lo digo, discursivo desde parte del legislador para evitar algunas cuestiones de abuso, ¿no? O sea, eso está mal. Lo que sí está bien es que se proteja a la parte más débil de alguna manera. Bueno, hasta este punto, ¿alguna duda en particular? Manetti, ¿estás por ahí o ya te fuiste? ¿Alguna duda? No, yo lo que quería saber es cuando hay una carta documento donde el empleado reclama algo al empleador. Está bien que se le dé el derecho al trabajador, es la parte más débil, todo eso está todo bien. Pero el trabajador siempre cuando reclama, yo como psiquiatra veo muchas cartas documentos, y reclama cosas que no son reales. Bueno. Reclama horarios, días de trabajo, el tipo de trabajo que realiza, y eso no es verdad. Y la ley laboral lo protege, no hay prueba en ese, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo yo demostrar que lo que dice el empleado es verdad o no? Con un abogado. No es fácil demostrar, porque se toma como los empleadores. Pero ¿qué pasa? El empleado, perdón.
Sí, sí. ¿Qué pasa? La cuestión es muy compleja, pero tiene que ver con la práctica jurídica y no con la ley, ¿no? Con la práctica de hecho. Porque así como tenemos vías de hecho, o sea, mirá, si vos vas a trabajar 12 horas por día, el empleador te paga 8 y te da 2 en negro, y vos lo aceptas y lo haces, ¿está bien? Después no lo vas a reclamar, o sea, o el empleador se va a arriesgar a que vos lo reclames después. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en un sistema de torpeza, ¿no?, jurídica, donde, bueno, si nadie reclama, no pasa nada. Ahora, si alguien reclama, bueno, vamos al texto de la ley. ¿Y cuál es la presunción? La presunción es que el tipo tiene que trabajar 8 horas y que las otras 2 son horas extra, ¿está? Entonces, es claro, ¿está bien? Pero no te confundas o no se confundan con después qué pasa en la práctica. Porque en la práctica jurídica, ¿no?, cuando yo tengo, mira, se los voy a explicar de esta manera. Cuando a mí me viene a ver un empleado, ¿no es cierto?, para indicarme que no quiere trabajar más con esta empresa, porque esta empresa lo obliga a trabajar más horas, porque esta empresa lo tiene registrado la mitad y... Bien. O no lo tiene registrado. Vamos al hecho más Común. común, más claro. No está registrado, ¿no? Bien. Entonces, yo tengo un empleado no registrado. Entonces, como abogado, yo voy a mandar una carta de documento que voy a decir que por el plazo de 30 días, porque es lo que marca la ley para que se registre, ¿no?, lo intimo a que se registre durante el plazo que indica la ley. Y ese plazo que indica la ley son 30 días, ¿no? Cuando le llega la carta a la empresa, ¿no? Si es Coca-Cola no pasa nada. Si es Coca-Cola, como decía, una empresa grande, ¿no? Pero si es fulanito de tal, cuando le llega esa carta, ¿qué hace fulanito de tal durante el proceso de 30 días? Vos imaginate. Imagínate en las dos posturas. Imagínate como empleado, imagínate como empresario. ¿Ah? Porque ahí les muestro el juego del derecho, ¿no?, del abogado del diablo. O sea, me paro del lado del empleador y digo, pará, este se quiere ir. O sea, a ver, ya está. ¿Qué más? Me llegó una carta, ya habló con un abogado, ya la relación no es la misma, ¿no? Nosotros en el derecho decimos el animus novandi, contraendi, mejor dicho, ¿no? El ánimo de contraer, de mantener la relación vincular, ¿no? Ya hay un abogado por medio, ya se pudre todo. Si el tipo no entiende la situación, el empleador también dice, chau, ¿qué hacemos? Vamos a hacer que se vaya este. O sea, olvídate. Ahora lo voy a volver loco. En estos 30 días lo voy a registrar. Te aviso que lo registro. Pero lo vuelvo loco para que se vaya. ¿Está? Bien. Entonces, a pesar de lo que pareciera que la ley es beneficiosa para el empleado, en este caso no lo es. Vos fijate. ¿Está? ¿Por qué? Pues yo tengo que esperar 30 días para ver si lo registró. Entonces, ¿qué hago como abogado? Miento. Perdón, los que están escuchando este video, que lo tengo grabado y todo, miento. ¿Por qué miento? Porque necesito configurar necesito hacer otra configuración fuera para oponer, fíjense, mismo terminología jurídica, de la ley. ¿Para qué? Para que acortar el plazo de comunicación. Entonces le digo, por ejemplo, me dice el empleado, me dice, y hace 2 meses que no me paga el salario. Entonces le pongo 4. Total, deberá él probar. Entonces ahí empiezo a mentir. Pero no miento porque yo quiero enriquecerme con decirle a él, sino que miento para agilizar este proceso. Entonces, como en la carta de documento dice que me debe salario, que no me dejó ingresar o sea, eso es muy común verlo, ¿no? Que se presentó y no me dejó ingresar, que por ahí es mentira, nunca se presentó y nunca lo dejó ingresar, aparte probalo. Se presentó, no dejó ingresar, o me debe salarios adeudados, le doy un plazo de 48 horas para que conteste. Y en esa contestación lo obligo a que el tipo me diga, no, que no, lo desconozco. Entonces ya me dice que lo desconozco, entonces yo sé que no me va a registrar. Al desconocerme no me va a registrar. Entonces yo con eso traigo a plazo un plazo lejano. Eso es una práctica jurídica, de chicana jurídica, llamale si querés, del abogado. Mi intención no era mentir, mi intención era acortar el plazo. Por lo tanto, yo estoy escribiendo una carta de documento, por eso lo que les estuve mostrando hasta ahora, que está dirigida al juez. Entonces el juez cuando lo vea, no va a decir, usted no lo esperó. Va a decir, mirá, está bien, contestó de esta manera. Entonces, de esta manera, yo modifico las circunstancias de hecho, al solo efecto de mejorar la defensa para mi asistido. ¿Entendés? Por eso pasa que vos ves ahí, ¿no? El tema de cartas, más si sos psiquiatra, que ves, bueno, mirá, dame 30 días más, y después estamos in eternum tratando de ver, entonces está 3 años el tipo de a 30 días pidiéndote un certificado. Y sí, claro, pasa, obvio, claro que sí. Entonces, y cuando yo después reclamo, ¿por qué? Porque el abogado, ¿qué le dice a tu cliente?
tenemos objetivos distintos, entonces eso hay que entenderlo. Por eso yo digo que el lenguaje jurídico tiene que ver también con el lugar donde está. Vieron que cuando les decía yo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Yo qué estoy haciendo? Bueno, cuando vos sos una psiquiatra que estás interviniendo en la salud mental del paciente, vos tenés un objetivo, ¿no es cierto? Que es mejorar su salud mental. En tanto, cuando vos sos un perito judicial, tu objetivo no es sanarlo, tu objetivo es probar cómo está, por ejemplo, ¿no? Y cuando vos estás trabajando para un abogado, el objetivo no el tuyo, porque el tuyo tendría y debería siempre ser el de la salud del paciente, sobre todo por tu juramento, pero el objetivo del abogado es beneficiarlo a los efectos de que logre esa indemnización. Y esto no estoy hablando de que sea, porque si no se desvirtúa lo que quiero decir. No estoy diciendo que yo enriquecerme a costilla del otro, esto se entiende, sino que alcanzar la mejor indemnización posible para mi cliente, recuerdo lo que se merece. Porque a veces no llegamos siquiera a lo que se merece. Entonces, para llegar a lo que se merece, tenemos que utilizar otras herramientas jurídicas que me van a hacer alcanzar lo que se merece. Entonces, si yo lo tengo, esto ya lo digo no porque lo hago, sino porque lo he visto, si yo lo tengo a un empleado metiendo carpetas médicas de psiquiatría y el psiquiatra acompañándome en esto, quizá voy a generar que nos sentemos a conversar con la abogada de la otra parte y digamos, bueno, a ver, basta, doctor, a ver, se va a ir, se va a quedar, ¿qué va a hacer? ¿Entendés? Entonces, porque quizás el objetivo de la persona no era su salud mental, sino que era estando en un ambiente, eso lo digo así para que quede elegante en esta filmación, estando en un ambiente de acoso, en realidad debería ser la denuncia de acoso, pero como también eso genera toda una cuestión, estando en un ambiente en donde ya no puede soportar la situación, utilizar al médico psiquiatra como para beneficiarse jurídicamente. ¿Se dan cuenta de lo que le quiero decir? Entonces ahí es donde empezamos a tener estas cuestiones. Entonces, veamos desde otro lugar, ¿no? Yo siempre digo que vamos a terminar yo siempre les digo, yo tengo un instituto que se llama Instituto de Justicia Terapéutica en el Colegio de Abogados, ¿no? Yo lo creé, soy socio fundador de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica en la Argentina. Y es esto de interpretar la ley como un agente terapéutico. De alguna manera es un poco eso, ¿no? Y yo siempre digo que la enfermedad de la justicia no tiene un tratamiento médico, sino debería tener un tratamiento holístico. O sea, hay más ciencias, ¿tá? A veces, ¿por qué? Porque a veces lo que pasa en la justicia no tiene que ver con lo normal, sino con lo paranormal. A veces no sabes por qué, te cae en un juez que está enojado con una clínica y te sale una indemnización de la puta madre para tu cliente. Y a veces al revés. ¿Está? Entonces, las cuestiones jurídicas tienen tantas posibilidades que excede la cuestión médica, porque quizás el acto médico está circunscripto a lo que conoces en medicina, lo que conoces respecto de esto y de este tratamiento con este parámetro. O sea, vos sabés más o menos cuánto le tenés que suministrar de un calmante a un paciente. Lo sabés. Puede venir un nuevo adelanto que te diga y que demuestre que vos le estabas suministrando poco y que le puedes suministrar más. Bueno, va a modificarse en eso, ¿está? Pero que te aparezca una sentencia en contra no depende de nada, de ningún avance científico, depende de la mente de un juez que te va a juzgar, que está dentro de un parámetro, porque obviamente tiene que justificarlo jurídicamente el juez, ¿no? Todo lo que hace y lo que dice no es que lo dice porque se le canta. Pero tenemos nosotros los abogados una ventaja respecto a la ciencia más dura que podría ser la medicina. Que si encontramos el argumento es válido. ¿Está? Y en todo caso, un argumento en contra podría demostrar lo contrario. Pero ya ese argumento en contra, superada la primera instancia judicial, es en una cámara o en una alzada. Entonces ya es algo mucho más complejo. ¿Entienden a dónde voy, a dónde apunto? Entonces, siempre en esto, créanme, que cuando ustedes están ingresando en este mundo del peritaje y yo estoy excediéndome en lo que tengo que hacer para poder darles esta clase, tiene que ver con que se les facilite después el desarrollo profesional, ¿no? Porque si ustedes van a ser peritos, ¿no? Ahora la doctora Mariana estuvo viendo las cartas documentos de sus clientes, ¿no? Porque te los muestran, ¿no? Te llevan, mirá lo que me hizo la carta documento que me hizo el doctor. Claro. Mirá cuando veas el expediente de esa carta documento.
te vas a encontrar con cada cosa, ¿no? Con cada cosa que vos no entendés. Decís, porque están todos locos acá. Esto es una locura. Un abogado diciendo que estaba, o sea, después los abogados nos peleamos sobre si estaba tu paciente enfermo o no estaba enfermo. Y yo tengo un psiquiatra que va a decir que no está enfermo. Y vos diste un tratamiento que dice, y bueno, ¿y por qué pasa esto? Si en realidad los dos psiquiatras tenían que juntarse para sanarlo al pobre tipo este que está medio piantado. ¿Está? No digo que sea siempre así, pero es probable. ¿Está? Entonces, o haya tenido, perdónenme las palabras que uso, pero eso es solo efecto académico, entiéndanme. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? Es por una cuestión propia del derecho, es por una cuestión propia del expediente judicial. Y ustedes me dirán, y bueno, entonces, ¿para qué vamos a estar haciendo este curso? Para conocer estas herramientas, porque lo que les va a dar mejor calidad en el servicio que podrían aportar respecto de lo pericial, no es solamente el conocimiento de su expertise, ¿no? Porque en el caso de Mariana es psiquiatra, entonces tiene un conocimiento de psiquiatría sobre el cual yo no podría siquiera animarme a objetar nada. Pero sí, cómo encuadrar ese conocimiento dentro de la ley. Y ese encuadre de conocimiento dentro de la ley no es solamente con la lectura del texto legal, sino que además tengo que interpretar el espíritu que tenía la ley y encima tengo que adecuarlo al sistema judicial y encima tengo que adelantarme a la posibilidad de la mente del juez contra la otra parte que me va a oponer en esta relación tripartita que tiene el derecho. Entonces, ya estamos en un desarrollo complejo, y ustedes lo van a hacer, y les va a pasar, y lo van a ver desde la profesión, ahora, lo van a ver de otra manera, y lo van a ver desde también el trabajo que van a desarrollar a partir de que tengan esta especialidad. Entonces, evidentemente, es necesario, ¿no? Por eso yo me tomo, yo cuando estuvimos con los docentes reunidos, los directores del curso reunidos para ver cómo encarábamos el desarrollo de la temática, analizamos, ¿no? Obviamente otros temarios de otros lugares, y bueno, la parte del derecho es como cuando, a ver, a mí me pasa al revés, o sea, yo cuando me fui a internar, la verdad que la peor parte que pasé, o sea, ¿cuál es la peor parte en una operación? Ustedes piensan por ahí el momento de la operación, o sea, pero para el paciente la peor parte es cuando le empiezan a meter el suero, esa es la peor parte del paciente. ¿Por qué? Porque está asustado. Una vez que ya lo conectaron todo, ya está, no importa nada respecto a lo demás, ya que la cama sea cómoda cuando se despierta, nada más. ¿Entienden a dónde voy? Y con el curso pasa lo mismo. En este momento la parte dura es la de incorporar los conceptos jurídicos. Pero después eso va a hacer que todo lo demás sea muy amable, muy amable. Porque si lo encaramos de la manera. Entonces, cuando hablamos con los docentes es, bueno, vamos a acudir con la parte legal de entrada de una, porque es la que nos va a llevar después a poder alivianarnos cuando empecemos a hablar de cuestiones que son un poco más compatibles con lo que es la profesión lisa y llana, ¿no? Pero es imposible no pasar por esto. Además, es necesario, porque ustedes fíjense como de una palabra nos disparó toda una clase. O sea, toda la clase hasta ahora estuvimos hablando de lo que se trata de la oponibilidad de la ley, ¿no? Entonces, para adelante, yo quiero que ustedes, ahora después se los voy a pasar a... espérenme, que primero lo voy a buscar. Se lo voy a pasar a Ignacio, que encontré acá se los voy a mostrar ahora y después se lo voy a pasar a Ignacio, mientras estuve iniciando. No tuve el tiempo, nunca tenemos el tiempo, por eso que a veces en esto pasa, de poder separárselos y ya mandárselos para hoy. No llegué, pero se lo voy a mandar para después. Fíjense, acá habla, La Defensa es una revista que los abogados miramos mucho. Esto es del 7 de mayo del 2017, igual está ya con el código nuevo, que es del 2015. Búsquenlo si quieren en internet, si no, igual se lo voy a pasar a Ignacio. Es La Defensa y es un artículo que se llama, si ustedes ponen esto, va a salir el sentido de la oponibilidad de la Ley General de Sociedades. O sea, no tienen por qué saber estas cuestiones porque son las cuestiones técnicas no nos interesan. Pero sí es interesante porque hace una aproximación a la terminología de la oponibilidad y hace, ¿ve?
origen del término oponibilidad, o sea, está hablando de la ley de sociedades, no está hablando de la ley laboral, pero en el derecho, como les dije, todo se concadena, entonces si ustedes entienden la oponibilidad van a entender mucho en el derecho. Entonces es una palabra que creo que tienen que desarrollar y repensar. Así que esto se lo voy a pasar a Ignacio para que lo tengan y ustedes si quieren lo vemos y si quieren después también durante el grupo lo analizamos y si quieren también en la próxima clase lo seguimos charlando, porque es importante que vayamos sobre esto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a tomar un cafecito, unos minutos, o quieren que siga? Y yo pararía, así tomamos aire y retomaríamos, ¿sí? Estamos 15:16. 15:30, 35, 15:35, seguimos, ¿está bien? ¿Puede ser? ¿Les parece? Sí, Marcelo, ¿Sí? no hay problema. Bueno, gracias. Voy a cortar la...